Dando continuidad al libro de Mateo, capítulo número 24. Vamos a entrar a uno de los temas un poco más complejos para cualquier predicador que se toma las cosas en serio. Es uno de los temas que más me causa dificultad en el sentido de no decir algo fuera de lugar, bajo el entendido de que cada uno de nosotros al final de nuestros días habremos de dar cuenta de todo, absolutamente de todo. Entonces hay un gran pavor cuando existe la probabilidad de decir algo fuera de lugar y traer una enseñanza que no sea correcta, pero aún con ello pediremos al Señor que nos dé entendimiento para hacer las cosas como conviene. Nuestro hermano David ya nos ha hecho favor de orar por esta palabra que se habrá de dar, y pedimos al Señor que realmente el entendimiento sea traer conocimiento para su iglesia. A partir de este momento yo les suplico en el amor del Señor de verdad que tengamos la mayor reverencia, y eso incluye a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Obviamente el más pequeño no tiene entendimiento, pero tiene papás. Entonces, hermanos, de verdad, en el amor de Cristo, tengamos reverencia durante la predicación de la palabra de nuestro Señor. No es mi palabra, no es tu palabra, no es mi interpretación, es la palabra de nuestro Señor. Vayamos entonces, hermanos, al libro de Mateo, capítulo número 24, y vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a llegar solamente hasta el versículo 28. Libro de Mateo, capítulo número 24, versículos 1 hasta el versículo 28. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas
y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra o se puede ver hasta el occidente, así será también la venida del hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta es palabra de nuestro Señor. De manera introductoria, hermanos, este es el último discurso público de Jesucristo, al menos en el libro de Mateo, antes de entregar su vida por las faltas de aquellos que le pertenecen al Padre. Este es el último discurso que encontraremos en el Evangelio, estando ya en la última semana, históricamente hablando, en que el Señor estaría entregando su vida por ti y por mí. Un sermón llamado el Sermón del Monte de los Olivos, por el lugar donde se llevó a cabo, y el cual estará abarcando, un solo sermón estará abarcando 2 capítulos, capítulo 24 y capítulo 25. Sin embargo, el día de hoy solamente hemos tomado un fragmento, porque pareciera que el texto es corto, pero si realmente no lo desmenuzamos, podemos caer en errores doctrinales, al menos de esta iglesia. Y en este sentido, hermanos, prefiero llevarnos paso a paso y tener una mejor comprensión. Este último sermón es sumamente peculiar, porque debido a que es el último sermón antes de partir delante del Señor y de estar orando de día y de noche, no solamente por los discípulos, sino por los que habríamos de venir, por la palabra de ellos, tratará específicamente de una serie de eventos relacionados, mas no implícitamente determinantes, con la segunda y única venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante aclarar, antes de comenzar formalmente el mensaje, que la intención de esta escritura y la intención de la predicación, al menos durante las siguientes semanas, no es satisfacer el morbo de alguno de ustedes acerca del futuro que espera en relación al fin del mundo. No es esa la intención. Para eso ya tenemos bufones que han ganado miles de dólares anunciando profecías falsas que no tienen un sustento, y que tal cual como pasa con los mentirosos, han pasado sus profecías, han pasado las fechas y nada ha sucedido. ¿Cuál es la razón? Más adelante lo veremos. Pero entonces, si la intención no es satisfacer mi morbo de qué es lo que sucederá al final de los días, entonces, ¿cuál es la intención, pastor? La intención de las escrituras, al menos de la exposición durante las siguientes semanas, es tener noción
de aquello que nos depara con la finalidad de que tú y yo, hermanos, nos encontremos preparados no solamente ante las señales, sino a cada día conforme a los mandatos del Señor, conforme al propósito de tu hechura, conforme a su santidad. Para muchos será sencillo el ver señales como los terremotos, y ante los terremotos cualquiera se doblega e incluso comienza a clamar en nombre del Señor. Pero ¿acaso es eso lo que espera el Señor de cada uno de nosotros? Absolutamente no. El Señor necesita y espera, su anhelo es que cada uno de los suyos caminemos en santidad todos y cada uno de los días que Él nos permite en esta tierra. En otro sentido, que estemos apercibidos, sea cual fuera el momento en que Él decida regresar por su amada iglesia. Recordando y dejando claridad que el Señor no viene por los tibios. El Señor no viene por las cabras, el Señor no viene por los creyentes a medias, el Señor viene por una iglesia que es limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Por tanto, la intención, hermano, es recordarte que aun cuando vengan señales, que las personas determinen como aquellas que son sinónimo de la venida del Señor, nosotros no nos guiamos por la vista, nos guiamos por fe. Y por tanto, nuestro trabajo, conforme al amor que el Señor nos ha mostrado, porque Él nos amó primero, es estar apercibidos, preparados cada minuto, cada segundo, porque el Señor vuelve ciertamente. ¿Cuándo? Las Escrituras nos dirán en un momento más. Así es que el día de hoy comenzaremos con algo que teológicamente le llamamos la escatología o el estudio del fin de los tiempos. Sin embargo, si tú buscas la palabra en la internet, encontrarás escatologías de diferentes tipos o traducciones del final de la vida del hombre, pero aquí estaremos tratando escatología bíblica. En este sentido es también importante anticipar que dentro de la postura o el estudio del final de los tiempos o de la escatología, no existe una sola postura. Al menos podemos encontrar tres posturas diferentes. Y hoy por la mañana, platicando con los jóvenes de la alabanza, llegábamos a una noción, y es que la postura que tenemos como iglesia no es la única. Hay iglesias de doctrina correcta, sin embargo, que difieren de esta postura del final de los tiempos. Y no por ello les podremos llamar hijos de Satanás. Dentro del fundamento doctrinal, nosotros tenemos posturas y doctrinas que son básicas, que son prioritarias, y en cuanto a ellas no hay negociación. Doctrinas como que el único camino a la salvación es Cristo, no es negociable. Doctrinas como que la salvación proviene de Él y es para Él, no es negociable. Doctrinas como que Dios tiene una figura triuna, no es negociable. Pero en este sentido, la postura escatológica es una postura secundaria. ¿A qué quiero llegar? Es que siendo la interpretación del final de los tiempos, no se interpone con las doctrinas básicas o fundamentales. Por tanto, ¿qué es lo que sucede en otras iglesias? ¿Acaso realmente el tener una postura escatológica o del final de los tiempos los hace herejes? Absolutamente no. Muchos de nosotros venimos de iglesias donde ciertamente el pastorado no era malvado por decir, les voy a enseñar una doctrina que es errada. No, ellos simplemente así fueron enseñados, así estudiaron y así transmiten en el conocimiento en su iglesia. Luego entonces, pastores como John MacArthur, como Paul Washer, como hermanos que tienen una postura escatológica diferente por estar cimentados en algo que conocemos, el dispensacionalismo, no los hace hijos de Satanás. No los hace dejar de ser nuestros hermanos.
Su caminar y la evidencia realmente da cuenta que aman al Señor, que caminan en el Señor y que en ocasiones tendrán mayores evidencias que un supuesto reformado. Y en este sentido, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, hermano, la postura escatológica para nosotros como iglesia, ¿es importante? Sí, sí es importante. Porque por un lado, el hecho de que otras iglesias tengan una postura del fin de los tiempos diferentes, no los hace hijos de Satanás. Pero por otro lado, sin embargo, en este lugar, siendo una familia, tenemos que comulgar con la misma postura doctrinal. ¿En qué sentido? En el tiempo de Primera a los Corintios, vayamos allá, había desacuerdos. En el libro de Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, encontramos las siguientes palabras. Pablo se dirige a los hermanos en Corinto diciendo lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí viene lo importante, que habléis todos una misma cosa. ¿A quién se está dirigiendo? A una iglesia en específico, a un lugar físico con personas que congregaban en ese lugar, y les dice y les ruega que todos hablen una misma cosa. Y continúa diciendo, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, regresando nuevamente al contexto, hermanos, el hecho de que haya posturas doctrinales secundarias en otros lugares, no pasa absolutamente nada en cuanto a la comunión con ellos. Donde sí pasa algo, y es que siendo nosotros un mismo cuerpo, la mano no puede pensar algo diferente, ni el pie pensar algo diferente. Porque somos una sola familia. Y porque cuando hay diferencias de pensamientos, a la luz del libro de Primera a los Corintios, vendrán sí o sí contiendas, vendrán divisiones, tal cual como sucedía con ellos. Entonces, hermanos, mientras vayamos avanzando en la postura escatológica de caminando por fe, no solamente Querétaro, sino Barcelona y el resto de los puntos e iglesias, tendremos noción de, al final, decir, bueno, ¿hay fundamento bíblico que respalde nuestra postura? Por supuesto, y espero tomarme el tiempo necesario para poder demostrarlo así. Y en ese sentido, al final, tal vez algunos de ustedes podrán decir, oiga, como que esto no me gusta. A mí me gusta más eso de que seremos raptados y secretamente y que nadie nos va a pedir permiso y que vendrán las 70 semanas de Daniel, más 5, réstale 4 y una por una son 2 y... Al final, hermano, de verdad, yo le soy honesto, mi intención es que comulguemos bajo el mismo pensamiento. Si al final alguno de ustedes dijera, ¿sabes que esto no me convence? De verdad, con todo el corazón, si al final usted decide que este no es el lugar de pensamiento doctrinal donde le gustaría estar, de verdad, en el amor de Cristo, creo que comprende el resto. Comencemos entonces, hermanos, de lleno con la predicación del día de hoy y vamos directamente al versículo número 1 del texto base. Quiero anticipar que el día de hoy, muy probablemente en algunos segmentos, no voy a esperar a que busques la cita porque entonces terminaríamos el diciembre del 2045 y no pretendo que sea así. Pero lo que sí te aconsejo es que tengas una pluma al alcance de tu mano, que anotes las citas bíblicas y llegando a tu hogar te cerciores que de verdad hemos tratado el fundamento bíblico en esta mañana. Habrá otros momentos donde daré la señal de que podemos ir a las escrituras y corroborarlo y leerlo juntos, pero mayormente estaremos centrados en el texto base para poder fundamentar la predicación en esta mañana. Entonces, capítulo número 24 de Mateo, versículo 1, comienza diciendo que cuando Jesús salió del templo y se iba, entonces se acercaron sus discípulos. ¿Para qué se acercaron sus discípulos? Para mostrarles los edificios del templo. ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén. Respondiendo entonces Jesucristo les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? Hablando del templo y de su majestuosidad.
de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En este sentido, a manera contextual, ¿de qué está hablando? Recordaremos que en el fundamento bíblico Jehová le dio instrucciones precisas al pueblo de Israel para que en su salida del cautiverio pudieran adorarle. Luego entonces dio ordenanza para que se construyera un lugar de adoración con medidas específicas llamado el tabernáculo. Sin embargo, una vez que el pueblo llega a la nación donde habrían de habitar, hubo un periodo histórico donde un rey, el más fastuoso, el más grande, el más rico, no solamente en fortuna, sino en sabiduría, el rey Salomón, sustituyera este tabernáculo por un templo, el primer templo conocido como el templo de Salomón, donde las 12 tribus estarían adorando a Dios dentro de esos muros y esas paredes. ¿Qué pasó con este primer templo? El pecado siempre va a traer consecuencias. Y las consecuencias no van a ser agradables. La necedad del ser humano sí o sí traerá consecuencias. ¿Castigo de Dios? No. Serán consecuencias de tu propia transgresión. Eso sucedió con el pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, y luego entonces este templo fue profanado no solamente por los extranjeros, sino por varios de los reyes de Judá, y finalmente fue destruido por los babilónicos en la invasión durante el tercer asedio del rey Nabucodonosor II, en el año 587 antes de Cristo. Primer templo destruido a causa de la desobediencia del pueblo de Israel y de ir en contra de su Dios. Después de este primer templo, el pueblo de Israel en el exilio regresa y tiene la intención de construir un segundo templo, mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más fastuoso, difícil de ser derrocado. Y en verdad, según los historiadores, este segundo templo no ha tenido comparación en cuanto a lo majestuoso, en cuanto a los cimientos, en cuanto a las traves, en cuanto a la construcción arquitectónica. Fue Zorobabel en el año 515 antes de Cristo quien comienza la construcción de este segundo templo bajo la soberanía del pueblo persa. Ellos estaban dominados nuevamente a causa de su rebeldía. Es a finales del siglo I antes de Cristo. Escucha bien, fue a finales del siglo I antes de Cristo, es decir, unos cuantos años antes de nacer Cristo, que este templo fue no solamente ampliado, sino fue reconstruido por el rey Herodes el Grande, convirtiéndose, hermanos, en el centro y la fastuosidad, el exaltaje del pueblo de Israel. Era un templo que realmente podía hablar del poderío del pueblo de Dios expresado en algo físico. Y siendo este el punto central de adoración, siendo esto lo que el israelita se enorgullecía y podría ponerlo como ejemplo de la grandeza de ellos como pueblo y descendencia del pueblo escogido de Dios, ¿qué sentido entonces tomaría la profecía de Jesucristo? En el libro de Marcos 13, capítulo 13, versículo 1, nos lo platica de una manera un tanto diferente, con palabras diferentes. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Como tratando de expresar la grandeza del hombre. Pues bien, delante de Cristo, aún la grandeza más exorbitante del hombre es absolutamente nada. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Pues yo te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
En ese tiempo decirle a un judío que ese templo, que era el ícono de su poderío, sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra, le hubiera causado un shock. A ver, Señor, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que el poderío de Israel quedará reducido a nada? No, mira las piedras, mira la grandeza. Jesús le respondió, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Delante de las palabras de Jesucristo, no hay un pero que sea válido. Escucha bien. Delante de las palabras de Jesucristo no hay un pero que sea válido. Y entonces no pueden más que venir preguntas, dejando por asentado de que eso es real. Es entonces que en el texto base, en el versículo 3, los discípulos no cuestionaron la profecía, mas sí cuestionaron por medio de 3 preguntas importantes cuándo habría de suceder esto. Dice el capítulo 24 de Mateo, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos. Pregunta número 1, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se están refiriendo? A la destrucción del templo. Pero además hicieron 2 preguntas más. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y pregunta número 3, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Luego entonces, hermanos, aquí es donde quiero que vayas muy despacio y comprendas que no es un solo bloque o una sola pregunta. Bajo el entendimiento de aquellos hombres judíos, daban por sentado que estos 3 hechos sucederían de manera cronológica e históricamente consecutiva, mas Jesucristo a partir de ahora dejará claro que no es así, que no estamos hablando al menos de 3 situaciones que sucederán de manera consecutiva, sino que estaremos hablando, y para fines de enseñanza estaremos hablando de 2 bloques totalmente independientes. Por un lado, estaremos tratando de contestar la pregunta de cuándo sucederán estas cosas, Señor. ¿Cuándo es que será derribado este templo? ¿Cuándo es que tú dices que no quedará piedra sobre piedra y que no quedará cimiento? ¿Cuándo sucederá? Pero por otro lado, responderemos un segundo bloque de 2 preguntas que estas sí vienen implícitamente relacionadas. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Así es que, hermanos, vayamos a tratar de dejar claridad en la primera pregunta acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Y comenzamos ahora con la respuesta tajante a ello. ¿Cuándo sucedería la destrucción del templo de Jerusalén? En primera, como ya lo hemos mencionado, eso parecería imposible. Ese templo fastuoso de medio kilómetro de largo y 300 metros de ancho, fortificado y cubierto al menos por 3 murallas del poblado de Jerusalén, parecía impenetrable. Es decir, hermanos, no estamos hablando de una barda como las que ponemos en nuestras casas y que pueden ser franqueadas por cualquier ladrón. Estamos hablando de una primer muralla que hacía impenetrable el acceso a la ciudad santa de cualquier persona. Pero por si eso no bastase, había 2 murallas más antes de llegar al templo de Jerusalén. Así es que, Señor, ¿me estás diciendo que van a destruir esto? ¿Acaso no te has dado cuenta que humanamente hemos hecho lo necesario para que esto no suceda así? Hay una muralla gigantesca, impenetrable, totalmente gruesa, a la cual nadie puede penetrar. Pero aún si pudieran penetrar por ahí, hay una segunda y una tercera antes de poder tocar este fastuoso templo. Así es que no parecería lógico el cumplimiento de estas palabras. Sin embargo,
algo importante que debemos recordar es que sí o sí, siempre las profecías por parte de Dios serían un recordatorio del juicio de Dios ante el pecado del hombre. La profecía jamás, la profecía y la palabra proveniente del Señor para su pueblo jamás ha sido de bienaventuranza. Jamás ha sido de regocijo en el sentido de que las cosas te van a ir bien. Sí o sí, cuando viene una profecía, mayormente es de juicio y esa consecuencia del pecado del hombre. Pero algo peculiar es que específicamente la destrucción del templo, de la grandeza y la soberbia del hombre, sería exactamente igual. Sería el resultado del juicio por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado al Dios viviente encarnado, que fue capaz de dejar su trono para bajar en medio de su pueblo. La peculiaridad, sin embargo, de esta profecía es que no tardaría mucho. No pasaría mucho tiempo en que ellos serían testigos de que en verdad habría un cumplimiento. La peculiaridad de esta primera profecía es que varios de ellos serían testigos del cumplimiento real. Marcos capítulo 13, versículo 30, Marcos capítulo 13, versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor no se está refiriendo a su segunda venida. El Señor no se estaba refiriendo al final del siglo. El Señor estaba contestando a la primera pregunta de cuándo serían estas cosas en relación a la destrucción del templo, de la grandeza de Israel. Así es que apenas siendo el año 66 después de Cristo, apenas siendo el año 66 después de Cristo, es decir, un promedio de 30 años después de su muerte, 30 años después, esta profecía sería cumplida. Siendo el año 66 después de Cristo, Jerusalén empezó a pasar por una serie de revueltas que sacudieron la tranquilidad de la cual habían gozado. Los romanos habían ya dado la encomienda a Cestio Galo, el dirigente de los ejércitos de Roma, para poder calmar todas aquellas revueltas que llevaban ya 4 años hasta llegar al año 70 después de Cristo. Sin embargo, la encomienda que dan a este líder romano, Cestio Galo, simplemente terminó en un fracaso total. Las revueltas en el pueblo de Israel, los desacuerdos, las diferentes facciones de grupos agresivos y bélicos y extremistas habían llevado a que al menos hubiera de 3 a 4 gobiernos dentro del pueblo de Israel y ninguno se ponía de acuerdo. Asesinaban romanos, estaban fortificados y no había poderío, incluyendo a los romanos, que pudiera traer paz a esa serie de revueltas. 4 años de revueltas. Sin embargo, la historia cambiaría en el año 70 después de Cristo. Ahora el nuevo emperador Vespasiano encomienda a su hijo Tito que se haga cargo de esta colosal tarea. Durante 5 meses, la ciudad de Israel y todo lo que ello implica estuvo sitiada durante 5 meses. 5 largos meses durante el cual los historiadores concuerdan que la masacre comenzaría de una manera fatídica, tal cual como lo dice la profecía, tribulación de la cual no se había visto jamás y hasta nuestros días no se ha visto tal cual, hermanos. Los historiadores concuerdan en que para poder
para poder dar frente y mermar e intimidar a los judíos que se encontraban dentro de la ciudad, Tito permitiría crucificar 500 judíos diarios para poder presionar aquella ciudad y derribarla. Los historiadores concuerdan en que ya eran tantos los muertos que ya era prácticamente imposible encontrar lugar donde enterrarlos o encontrar siquiera árboles en 25 kilómetros en derredor, encontrar más árboles para seguirlos crucificando. Sin embargo, el pueblo al interior no cedía ante esta invasión. Luego entonces el pueblo romano, a cargo de este soldado encomendado llamado Tito, que más tarde sería emperador, empezaron a sitiar a la ciudad e hicieron una valla a todo alrededor, de tal manera que ninguno de los judíos que estaba al interior podría salir a buscar incluso en la noche comida sin ser tomado por rehén, ser muerto al día siguiente. Cualquier ciudad, por alimento que tenga, si no entra alimento durante 5 meses, eso traerá sus consecuencias. Luego entonces este bloqueo pronto trajo esas consecuencias de hambruna y finalmente empezaron a acceder al primer muro de la ciudad. De acuerdo a un historiador llamado Josefo, Flavio Josefo, quien en el tiempo de esta invasión era un judío que estaba a las órdenes del pueblo romano. Este historiador, los textos se siguen manteniendo hasta nuestros días y son verídicos, empezó a narrar la escena de aquella invasión, el cumplimiento de la profecía a causa del pecado de Israel. Uno de los textos de Flavio Josefo dice: los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos. Los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos, y las calles de ancianos muertos. Los niños y los jóvenes vagaban hinchados como fantasmas por las plazas y se desplomaban allí donde el dolor se apoderaba de ellos. De acuerdo a las palabras de este historiador, un profundo silencio y una noche llena de muerte se extendió por toda la ciudad. Uno de los textos más impactantes de este historiador es el siguiente. Josefo cuenta, este historiador, el caso de una mujer que simplemente mató y asó y devoró a su propio hijo. Y finalmente ofreció los restos a los jefes de la rebelión romana, que fueron receptores oculares de toda esa situación. Al final la profecía de Jesucristo sí o sí se cumple en el año 70 después de Cristo y no quedó piedra sobre piedra tal como él lo había mencionado. Jerusalén fue saqueada y el templo fue quemado. Hasta el día de hoy en la ciudad de Roma, Italia, existe un arco el cual conmemora a Tito y a su victoria sobre el pueblo de Israel, y se ve plasmado cómo es que van con las riquezas y los artículos del templo. Así es que, hermanos, en verdad fue un tiempo de mucha calamidad para Israel, mas esa tribulación y esa profecía no culminó allí. Las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel, las consecuencias de rechazar al Mesías, al Dios encarnado, subsisten y persisten hasta el día de hoy. El pueblo judío sigue trayendo las consecuencias de su necedad al ir en contra de los fundamentos del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 24, nos dan cuenta de que esto persistirá incluso hasta el final de los días.
Lucas capítulo 21, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada. ¿Qué significa la palabra hollada? Significa humillada, pisoteada. Entonces vuelvo a leer, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será humillada, será pisoteada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumplirá el tiempo de los gentiles? La salvación para el pueblo que no era el pueblo de Israel. Hasta el final de los días. Hasta el día en que el Señor regrese, cuando el evangelio sea predicado en toda nación, sea extendido a todas las naciones. No que todas las naciones serán salvas o que en cada nación habrá salvos. Lo que está diciendo es que sí o sí esta profecía, esta humillación para el pueblo de Israel en base al pecado más gravoso de un ser humano, que es la incredulidad, persistirá hasta el día de los tiempos de los gentiles cuando estos se cumplan. A veces pensamos que el pecado de la incredulidad es fácil o es no gravoso. Pero si al pueblo de Israel la incredulidad, el rechazo para el Mesías le será el sinónimo de una profecía de humillación hasta el final de los días, créeme que tú no quedarás exento. Tú puedes estar sentado aquí hoy en esta mañana, pero también tú puedes tener incredulidad en cuanto a realmente creer en el Mesías, en cuanto a realmente estar cimentado sobre la roca. Pero entonces, hermanos, si esto sucedió hasta el año 70 después de Cristo, ¿para qué el Señor les da noción de qué es lo que habría de venir? Hermano, el Señor, a través de las profecías, nos da advertencias. Es como cuando usted a su hijo le dice, cálmate o te voy a sonar. ¿Cuál es la misiva? Que si no se calma, se lo va a sonar. Pero ¿qué pasa si el niño es necio y persiste? La advertencia ya está. Y entonces cuando le caiga el primer rozón, no podrá decir, ya eres malo. No, yo te lo advertí. Hubo una advertencia para que cambiaras tu comportamiento, para que cambiaras tu pensamiento, mas no quisiste no quisiste aceptar, no quisiste tomar la advertencia, toma las consecuencias. La advertencia delante del pueblo de Israel era ante una soberbia, ante una incredulidad de haber hecho a un lado al Mesías. Mi pregunta en esta mañana es para ti. ¿Acaso tú serás absuelto de una misma consecuencia? Decir creo, pero ser tibio. Decir realmente el Señor es mi todo y es mi corazón, y con tus hechos no poder sustentar lo que con tu boca dices. Así es que esta primera es una advertencia para ellos a fin de que estuviesen apercibidos. Esa es la función de una advertencia. ¿Cuándo se cumpliría esto? Jesús lo dijo al menos 35 años antes, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, esto sucederá. ¿Cuándo iba a suceder? Cuando al lugar santo llegare la abominación de la cual hablaba Daniel. Tú y yo podemos decir, ¿de qué se tratará? Es que no leemos la Biblia, ¿verdad? Pero si nosotros vamos al fundamento bíblico en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, libro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, no habla del fin del mundo, habla de la profecía de la destrucción del templo. Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¡Wow, hermanos! Daniel, cientos de años antes,
predijo que esa ciudad, que ese santuario y esa fortaleza serían derrocados, serían profanados por tropas. Y entonces vendría la abominación desoladora, de la cual los historiadores nos dan cuenta que así sucedió. ¿A causa de qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque el hombre es necio. Como muchos de los que estamos aquí. Lucas 21:20 también lo dejaba claro en el tiempo de Cristo. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando la viereis rodeada de ejércitos, entonces sabed que su destrucción ha llegado. Y entonces, ¿dónde está la advertencia? En el texto base, Mateo 24:16, Jesucristo les detalló al menos 35 años antes qué es lo que sucedería. Mateo 24:16. Entonces los que estén en Judea, ¿cuándo? Cuando la vean sitiada, cuando vean a los ejércitos de los romanos rodeándola, cuando venga el cumplimiento de la profecía de Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué hay de ellas? Porque no podrían huir. Permanecerían junto a lo que más aman, sus hijos. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ellos tendrán que ser receptores de esta profecía. ¿Hasta cuándo? Serán humillados por su incredulidad hasta el final de los días, hasta que la salvación de los gentiles, el propósito de Dios se haya cumplido, hasta el final de los tiempos. Más sin embargo, la respuesta no es para las tres preguntas. Nos estamos enfocando sí, solo sí, solamente en la destrucción del templo, para que el día de mañana no me diga, no, es que ahí dice que las 70 semanas, no está diciendo eso. Habla de dos hechos totalmente aislados e históricamente desfasados. Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Realmente la exhortación era para que huyeran, no, la exhortación era para que realmente recibieran a ese Mesías como lo que era. ¿Sabes que la salvación es a través de la locura de la predicación? Nosotros no somos judíos y nunca lo seremos, al menos no étnicamente, pero la misma enseñanza es para ti. ¿Pretendes estar al último día de tus días caminando con el Señor para ver si solo sí Él tiene misericordia? ¿Acaso seguirás caminando en necedad e incredulidad y haciendo de las tuyas porque el evangelio no te gusta y no te acomoda? Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Las advertencias están. ¿Acaso pretendes terminar de la misma manera? ¿Sabes que hay una situación fuera de contexto donde mayormente los jóvenes, y no quiero decir que solamente ellos, también hay adultos chavorruco que ya tiene 40, 50 y siguen sus tonterías en su necedad, pero mayormente los jóvenes dicen, no, mira, ya tengo mi plan, me comporto como una sabandija porque además me encanta. Y entonces, 5 minutos antes de morir, yo me arrepiento y me voy con el Señor. ¿Dónde está ese fundamento? ¿Dónde la Biblia avala eso? ¿Dónde dice que es así? No es así. Por si ya tenías tu plan y tu castillo de naipes, ahorita te lo tiro. No es así. La enseñanza bíblica no nos dice eso. La enseñanza bíblica nos dice que es frutos
dignos de arrepentimiento. ¿Cómo puedes ver frutos dignos de arrepentimiento? Con el caminar, con el tiempo. Pastor, pero ¿acaso no ha leído usted la crucifixión de Cristo? Cuando en su crucifixión estaba un hombre al lado derecho y otro al lado izquierdo, y uno de ellos se burlaba de él, y el otro realmente le dijo: no lo hagas así, no sabes frente a quién estás, este es el mismo Hijo de Dios. Pastor, ¿acaso no ha leído que el Jesucristo le dijo: de cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso? Ahí está, pastor. Bueno, lo que no te has dado cuenta es que el hecho de que el Señor haya tenido misericordia con un solo hombre, en sus últimos momentos, una situación no hace la regla. Entonces debes de entender sí o sí que el Señor reclama de los suyos un caminar en obediencia, pero no de esa que engaña a los hombres, no, a Él no le engañarás jamás. Luego entonces, espero que haya quedado afianzado que estamos hablando y hemos terminado con la primera pregunta. ¿Cuándo sucederá todo esto? La destrucción del templo sucedería al menos 30 y tantos años después, años 70 después de Cristo. Y tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Pero entonces nos quedan dos preguntas más. Y estas sí vienen alineadas en cuanto al espacio temporal. La segunda pregunta es: ¿qué señal entonces habrá de tu venida? Pero además, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y aquí viene lo interesante. ¿Acaso son 70 semanas más 5 y réstale 4? Y es que yo he visto que dicen que cuando la luna se pinte de sangre y que habrá terremotos. Bueno, vamos a ver qué dicen las Escrituras. No lo que te han enseñado, no lo que repites sin constatar las Escrituras. Vayamos a ver qué dice Mateo 24, 34. El día de hoy ténganme paciencia si terminamos ligeramente despuesito, pero créanme que quiero que se vaya realmente cimentado en esta primer postura de nuestra iglesia, de este primer fundamento bíblico. Dice Mateo 24, 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Y hay un punto. Gramaticalmente, jóvenes, adolescentes, adultos, gramaticalmente cuando dentro de la escritura hay un punto, se refiere a que he culminado una idea y entonces comenzaré con otra más. Si hubiera un punto y coma, o si hubiera una coma, ahí sí ya estaríamos fritos, porque estaríamos hablando del mismo concepto. Pero cuando hay un punto final y comienza otro texto, estamos hablando de otra idea que no se encuentra implícitamente o forzosamente implícita con la primera. Entonces, nuevamente, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refiere hasta este punto? A la destrucción del templo. Pero después dice, el cielo y la tierra pasarán. Es otra idea. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, si el cielo y la tierra pasarán, cuanti más este templo. Si el cielo y la tierra serán cambiados y vendrán nuevos cielos y nueva tierra, te estoy diciendo que todo puede ser demolido en esta tierra. Todo, incluso el cielo, incluso la tierra, más mi palabra, esa sí no pasará. Hay otro punto más y comienza el versículo 36. Una tercera idea aislada. ¿Cómo sabemos que es aislada? Porque comienza con un pero. Esto es importante en la gramática. Entonces, he terminado dos ideas y ahora después del punto dice, pero, es decir, otra cosa. Pero del día y la hora, hablando de que el cielo pase y la tierra pase, pero del día y la hora, nadie sabe. Hermano, ¿qué quiere decir que nadie sabe? Que nadie sabe. Estamos ahí, ¿no? Pero entonces, lo que dice Alducin y lo que dice Gary Lee,
Veamos qué dicen las Escrituras. Pero del día y la hora nadie sabe. Bueno, hermano, es que ahí dice que el día y la hora, pero es que ellos son hombres estudiados que saben, no el día ni la hora, pero saben el mes y el año. No, patrañas. El entendimiento es que nadie, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre, sabe cuándo pasará la tierra, sabe cuándo pasarán los cielos, cuándo será el final de los tiempos y por tanto cuándo regresará nuestro Señor. Ni tú ni yo, ni los ángeles, solamente ¿quién? El Padre. El Padre. Pero entonces retomando, entonces ¿qué hacemos con las 70 semanas? Más 5, réstale 4 y dale 3. ¿Cuánto llevaba? No sé. ¿Y qué del rapto secreto? Donde Cristo viene por su iglesia, pero no viene porque sí viene, pero no viene porque nadie se dio cuenta, pero se quedó en el cielo y no tocó el pie. Entonces es una segunda vuelta y media o es la mitad de uno. Y lo que han dicho estos hombres, como Aldusi que ya le ha fallado como 8 veces, como Gary Lee que se sigue llenando de dinero a causa de los analfabetas bíblicos. Hermanos, el Señor ya viene porque en esta semana el pueblo de Israel... Tonterías. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de ellos? Lo primero que nos dicen las Escrituras es que nadie lo sabe, pero entonces hay hombres que dicen que sí lo saben. Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, mas no de la boca de Dios, no de la boca de Jehová. Ahí mismo en Jeremías 23:31 dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar o hacen caer en error a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Pero entonces, ¿cómo saber que alguien realmente es profeta de Dios y quién no es profeta de Dios? Lo primero que tengo que decir es, ¿qué más nos tienen que profetizar si ya está profetizado el fin del mundo? No, es que me van a profetizar que el Señor le dijo que me va a sacar la lotería. No, eso viene de Satanás. El único que promete dinero, promete tranquilidad a través del evangelio y a través de rendirle pleitesías es Satanás. Así es que si hay un profeta hoy en día que traiga revelación nueva de Dios, es un anatema. Es en contra de la palabra de Dios. No le creo. Deuteronomio 18:20. Deuteronomio 18:20. Para todos aquellos de sus conocidos que están, no, es que el Señor me acaba de decir, ¿qué te dijo? Deberían de llevarlos a un psiquiatra. Escuchar voces no está bien. No, lo digo en verdad. Pero dice Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses con D minúscula ajenos, el tal profeta morirá. ¡Wow! Por amor a sus conocidos que tienen esta tendencia de, ¡ay, el Señor me dijo! Denles fundamento bíblico. Continúa el 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Sencillo, versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es digno de risa, ¿no lo dice? Pero eso sí lo digo yo. El tal es un mentiroso. ¿Acaso el Señor hablará por medio de alguien y entonces como el Señor es ineficaz, entonces no se cumple? No, cuidado. Pero entonces, hermano, si esta segunda parte
¿Qué es tan emocionante saber cuándo vendrá el Señor? No es para saber el día ni la hora, porque nadie lo sabe. Entonces, ¿para qué es? Hermano, la predicación del día de hoy es para exhortarte que debes de estar preparado, sí o sí. Debes de estar preparado. Si el Señor viniese en 5 minutos, ¿cómo estás delante de Él? ¿Caminas en santidad? ¿Caminas en rectitud? ¿Realmente sientes y estás convencido de que hay salvación por parte del Señor para tu vida? Si la respuesta es no, estás en un grave aprieto. Pues si el Señor ha pasado tanto tiempo, probablemente aún haya posibilidad. No sabemos, nadie sabe la hora ni el día. Hermano, pero yo he escuchado que hay una serie de eventos, que habrá terremotos, que habrá calamidad, hambre, pestilencia. Entonces, que con ello, ciertamente, en el texto que leímos al inicio, hay una serie de eventos que predeceran a la venida del Señor, mas es muy claro cuando dice, mas no son el fin. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Por ello en el versículo 4 del texto base es muy claro Jesucristo al enfatizar, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Primer característica que precederá, mas no es el final, que precederá a la venida de nuestro Señor. La primera característica es que dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Cuándo ha sucedido esto? Todo el tiempo, hermano, todo el tiempo. Esta no es la primera generación donde sale una loca diciendo que ella es Cristo pero que es mujer y que... No. Ha sucedido a lo largo de toda la historia del hombre desde que Jesucristo partió delante del Padre. Muchos han venido diciendo yo soy el Cristo y ha habido falsos profetas que extraviarán a muchos. ¿Qué sucede? Porque dice que incluso los escogidos podrán ser llevados engañados. ¿Acaso un hombre tiene la potestad para quitar la salvación a un hijo de Dios? No. Lo que me está diciendo es que si alguien persiste en ser extraviado, lo único que mostrará es que jamás perteneció al verdadero rebaño de Cristo. Hermano, yo no me asusto de que alguien se vaya de la iglesia. Me angustia que nunca regrese y que se extravíe por la eternidad. Pero si alguien regresa convencido de pecado, caminando con el Señor, mi corazón es feliz. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos da claridad en cuanto a esto. Primera de Juan 2:18, hijitos, escuche bien, fíjese, escuche bien y ponga atención, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Está hablando Juan en el tiempo de Jesucristo. Dice que ya había muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí viene la parte interesante. ¿Qué pasa con alguien que sale? Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, y ese hermano que venía y que de repente ya no vino, me preocupa, hermano, porque pues, me salen sus publicaciones y anda de querendón con una mujer y con otra, ya tiene casi 80, 60, 50 y anda de dandy. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y nunca lo fueron. Porque si hubiesen permanecido con nosotros, entonces hubieran sido de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Claro que rogamos por aquellos que salen y que sabemos que andan en cosas que son vergonzosas, claro. Rogamos por misericordia del Señor. Pero si nunca más retornan al camino de obediencia y sujeción, lo único que darán cuenta es que parecían, eran similares, jurábamos y perjurábamos que eran trigo, pero no, dieron fruto y fue tóxico y resultó que eran cizaña.
Entonces la pregunta es esta: ¿han venido anticristos? Sí, claro, mas aún no es el fin. Segunda característica, antes, no es el fin, antes de que venga el Señor, oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiga, hermano, entonces, ahora sí ya estamos en el fin. ¿Acaso no ha escuchado las noticias que estamos a cualquier momento de que la ex Unión Soviética, Rusia, detone unos misiles y Estados Unidos ya mandó barcos? Hermano, ya estamos en el fin. Lo mismo pudieron haber dicho los judíos 30 y tantos años después, cuando empezaron en el año 66 esas revueltas que duraron 4 años. Ya es el fin. No, prepárense. Muchos de ellos dejaron de trabajar, vivían en comunidad, pero dijeron, no, ya el Señor ya viene, no trabajen. Contextualmente no se refiere a los que pierden su trabajo, cuidado con utilizar citas fuera de contexto. No se refiere a los que por alguna razón laboral los corrieron, no. Se refiere a hombres que, justificando, ya viene el Señor, dejan de trabajar y los demás trabajan, me alimentan y ¿qué crees que no llegó el Señor? El que no trabaje, que no coma. Habla sobre un contexto, pero no quiero irme hacia allá. Oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cuándo ha sucedido esto? Todo el tiempo, todo el tiempo. 4 décadas más tarde, Roma vería 4 emperadores en un solo año por motivos de guerra: Galbo, Otto, Vitelio y Vespasiano. A lo largo de la historia hemos visto guerras como la Primera Guerra Mundial desde 1914 a 1918, Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, la Revolución Francesa de 1789 a 1799, la Guerra de los 100 años de 1337 a 1453, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Rusia, la Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra de Irak. ¿Qué pasa con los creyentes que no escudriñan las Escrituras? Jurarán y juraron y perjuraron que será el fin, porque habrá rumores de guerra, mas el Señor fue claro: esto no es el fin. Pero además Jesucristo dijo: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hace algunos años, conmemorando el terremoto del 85, haciendo los simulacros, y de repente, no fue simulacro, otra vez. ¿Y qué crees que dijeron los creyentes que no escudriñan las Escrituras? Este es el fin, seguramente ahora sí viene. Pero lo mismo pensaron aquellos que en noviembre de 1755 percibieron un terremoto que dejó al menos 60,000 personas muertas en Lisboa, Portugal. Lo mismo pudieron haber pensado en el terremoto de Calabria, donde murieron, según los expertos, en el año 783, al menos 30,000 personas. O aquellos en el año 857, el gran terremoto napolitano que se llevó a más de 12,000 vidas. El terremoto de Charleston en 1886, el de Assam en 1897, el de California en 1906, que destruyó una sección importante de la ciudad de San Francisco, etcétera, 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 etcétera. Mas todos estos presagios no son el fin. Mirad que nadie os engañe. Todo esto será tan solo el principio de dolores. Pero entonces, hermano, ya díganos cuándo será. Ya te lo dije, nadie lo sabe. Mas no son las únicas señales, también vendrá como señal la gran tribulación. Jesucristo lo dijo así. En el texto base, Mateo 24:9, podemos encontrar las palabras que fueron dichas por Jesucristo en ese momento. Y les dijo a sus discípulos: entonces os entregarán a tribulación. ¿Está hablando del final de los tiempos? No, está hablando que a partir de ese momento los entregarían a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas comenzarán a levantarse y engañarán a muchos. En Sudamérica tenemos varios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Hermano, pero es que yo he escuchado de la gran tribulación. Y yo he escuchado que será cuando Cristo venga, antes de que Cristo venga por nosotros. Pero su amada iglesia ya no pasará por esa gran tribulación. El Señor no puede dejarnos sufrir. ¿Y entonces qué fue lo que pasó con nuestros hermanos en aquel tiempo? ¿Acaso fue un viaje por el parque? El hecho de que tú y yo seamos tan tibios y estemos tan cómodos sentados en una silla domingo a domingo sin hacer absolutamente nada para el evangelio, no quiere decir que en este mismo momento no haya verdaderos creyentes en otros países y en otras ciudades que realmente estén sufriendo la verdadera gran tribulación. La verdadera gran tribulación no es un evento al final de los días. La gran tribulación comenzó desde el momento en que Jesucristo dejó a los suyos y a causa de su nombre serían vituperados, serían muertos, serían enjuiciados. El hecho de que tu mayor preocupación sea alcanzar una silla no quiere decir que a lo largo de estos años y de estos últimos años o de la historia de la cristiandad no haya habido gente que en verdad anteponga su vida a causa de su fe. El hecho de que tú y yo seamos tan comodinos y quejumbrosos, creyentes de cristal, no quiere decir que no haya verdaderos creyentes que sigan pasando la gran tribulación, donde ciertamente son decapitados, donde ciertamente mueren con una sonrisa por defender su fe, perseverando hasta el final para ser salvos. Y eso es lo que nos dice el texto base. Después de tantas advertencias, Jesucristo deja claro que aún a costa de todo esto, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Habrá guerras, habrá hambres, habrá terremotos, sí, claro que sí. Por eso mirad que nadie te engañe. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y es más, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. No, hermano, la venida del Señor no es secreta. ¿De dónde hemos sacado eso? No lo dicen las Escrituras. No lo dicen. Te reto a que lo busques y no lo dicen las Escrituras. No habla acerca de una segunda venida y media o la mitad de uno, de que el Señor vendrá en secreto. No lo dice así. Nosotros no creemos en el rapto. Y no se me vaya a poner crespi, porque quiero aclarar. No creemos en el rapto, porque bíblicamente no existe esa palabra en la Biblia. No existe. No vas a encontrar la palabra rapto. No la vas a encontrar. ¿Recuerdas que en semanas anteriores hablamos de la interpretación del hombre que después se da por sentada y después sustituye a la palabra de Dios? Lo hablábamos en referencia al pueblo hebreo y la interpretación de los rabí, pero no estamos muy lejanos. Hoy muchos de nosotros juramos y perjuramos. Es más, ya vimos la película. Hermano, ¿hasta se hizo una película? Donde están unos ahí y de repente y ¡fum! Se quedan los pantalones y dice, ay, ¿dónde está mi mamá? Habla de una media vuelta, o donde que sí viene pero no viene. Habla de un rapto que además es secreto. Cuando vamos al diccionario, la palabra rapto se traduce como la retención de una persona contra su voluntad, pero además esto está alineado a una acción delictiva, es un secuestro y conlleva la intención de delinquir. Rapto. Pero lo más interesante es que no existe en la Biblia. Pero entonces, si no creemos en el rapto, entonces ¿qué es lo que nos han enseñado a lo largo de los años? Es que usted está hablando no del rapto, de lo que no aparece en la Biblia. Nosotros creemos en el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses capítulo 4. No lo busque, nada más anótelo, porque no lo vamos a leer. Pero en ningún lado encontrará que el Señor viene y nadie se dio cuenta. Pero lo que sí encuentra es que habrá una segunda y única
venida más de nuestro Señor. Escuche bien, el final de los tiempos sí está asociado con una segunda y único regreso de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos, momento en que vendrá por su iglesia, momento en el que vendrá a enjuiciar, a levantar de los muertos a los que murieron en Cristo, pero va a ser perceptible. Todo ojo le verá. Se tocarán trompetas. Pero por si fuera poco, el texto bíblico nos deja entendimiento que será perceptivo. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente, escucha bien, el relámpago que sale ¿de dónde? Del oriente, sale de un extremo de la tierra, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué me está diciendo? Que Jesucristo llegue por donde llegue, será perceptible desde el oriente hasta el occidente. ¿Cómo le hará? Yo no sé. Pero todo ojo verá su regreso plausible. ¿Te das cuenta cómo no existe tal arrebatamiento? Aunque haya habido actores muy famosos que iba al avión y de repente se estrelló porque el piloto sí era creyente y los demás no. El día que regrese nuestro Señor, vendrá a impartir juicio y todos tendremos que comparecer delante de Él. De aquí la importancia de entender el Evangelio. ¿Qué pasará con los gentiles? ¿Qué pasará con los incrédulos que se congregaban con nosotros, pero eran bien tibios y nunca creyeron en verdad? Al igual que todos, serán enjuiciados. Pastor, pero no hay justo ni aún uno. Yo lo sé. Pero descansamos en la certeza y en la convicción de que no somos justos, pero hemos sido justificados por la sangre perfecta de Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Claro, por nuestras obras no podremos ingresar, porque solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, y es Jesucristo. Así es que continúa el versículo 28 y con esto vamos finalizando. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿De qué me está hablando? De que en ese tiempo habrá muertos y entonces bajarán águilas, y donde haya águilas donde haya el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. No, está hablando de una analogía. Porque donde quiera que esté el Señor, ahí estarán los suyos. No, hermano, deja de preocuparte si pasarás por la gran tribulación o no pasarás por la gran tribulación, cuando en verdad a veces hasta te avergüenzas del evangelio en tu trabajo. Eres incrédulo. Deja de preocuparte por si vendrá la gran tribulación y te cortarán la cabeza, cuando a veces eres capaz de negar al Señor delante de los tuyos y por tanto Él te negará delante del Padre. Deja de preocuparte por si un día nos cierran la iglesia porque ya no permiten que congreguemos. Mientras el Señor nos permite, mejor preocúpate de sí asistir a congregar y alabar su nombre. No seas de los que espera los últimos 5 minutos mediocremente para pretender arrepentimiento. ¿Y qué si el Señor en un segundo te fulmina y te da un ataque al corazón? ¿Habrá tiempo para arrepentimiento? ¿Y qué de ti si saliendo aquí? Gracias a Dios que no soy de otra religión, si no diría toco madera, pero no, eso no es correcto. Pero ¿qué tal que saliendo de aquí te atropella la ruta 14? ¿Y tu tiempo de arrepentimiento? Ahora entonces, para poder culminar esta exposición, el sermón del día de hoy, que dejé claro que no era para satisfacer tu morbo y saber cuándo vendrá el Señor. Entonces, ¿para qué fue toda esta exposición? Al igual que con la destrucción del templo, esta es una advertencia. Yo no sé si será la última que te permite el Señor antes de que mueras. Pero al igual que con la destrucción del templo, tengo que recordarte que tarde que temprano el Señor te llamará a cuentas.
Yo no sé si estaremos en la segunda venida del Señor o si nos llamará antes, pero sí o sí tendremos que dar cuenta delante de Él. Por tanto, al igual que con la destrucción del templo, esta es una última llamada de atención para ti. Para que te encuentres apercibido, para que dejes de ser infantil en tu cristiandad, para que dejes de estar jugando con el evangelio, para que pienses que esto es una religión donde vienes a pasar lista. Deja tu inmadurez y empieza a seguir los fundamentos del Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es una última advertencia, no lo sé, pero es una advertencia porque el Señor tarde que temprano llegará. Regresará por su iglesia. ¿Mas qué pasará con los incrédulos? Serán destruidos. Al igual que aquellos necios que insistieron en permanecer en sus preceptos y fueron demolidos junto al templo de Jerusalén por más fuerte que se veía. Probablemente hoy tú seas aquel judío que está insistiendo en que su poderío y su fortaleza jamás será derribado, pero si eso sucedió con el majestuoso segundo templo de Jerusalén, el Señor puede despedazarte en el momento en que a Él le plazca. Y de ti mismo también no dejar piedra sobre piedra. Y entonces no habrá marcha atrás. Por tanto, esta es una advertencia más para que dejes de tontear con el Señor y madures en su espíritu para comprometerte a seguirle no en tus percepciones ni a tus maneras, sino como el Señor demanda de los suyos. Jesucristo decía cuando fueron a buscarle su madre María y sus hermanos, lo veíamos en esta semana: Jesucristo, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y estos son mis hermanos. Los que obedecen y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos.